Muchas gracias. Me gustaría introducir la siguiente charla, la siguiente ponencia a cargo de la maestra Ana Lucero López Troncoso, quien es artista escénica, dramaturga, guionista y realizadora audiovisual, egresada de la licenciatura en arte dramático y de la maestría en estética y arte de la UAP, y que actualmente es la directora de Mixed Blossom, productora emergente de teatro y cine, radicada en el barrio de San Miguelito, en Puebla, México. Y nos presentan su ponencia titulada Colonialidad del crear y liberación, importancia del análisis erótico de José Ramón Guzmán. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Pues a de una manera de introducción, es un gran honor estar aquí y poder rendir un reconocimiento muy justo al doctor Fabelo, quien también fue mi asesor de tesis en la maestría y bueno, sido una gran influencia en mi carrera. Este trabajo se deriva de un ensayo que escribimos hace algunos años sobre la colonialidad del crear. Son algunos avances al respecto, algunas reflexiones que circulan alrededor de este ensayo. Colonialidad del crear y liberación. Colonialidad del crear y liberación. Importancia del análisis axiológico del José Ramón Fabelo. El Ayuntamiento de Puebla no da adelantos. Es una política cultural de la ciudad. ¿Qué quieres que te diga? El cabildo funciona así desde el siglo XVI. Ese fue el argumento que... Ese fue el argumento que emplearon quienes se habían encargado un montaje teatral sobre la fundación de Puebla. Y debido a la contingencia por COVID en 2020, me solicitaban que lo produjera en un cortometraje por el mismo precio. Como si los costos de un montaje teatral con 10 actores y 3 personas de producción pudieran compararse con los de un cortometraje de animación con marionetas, un crew de 50 personas y un proceso creativo mucho más largo. Pero la industria del teatro en Puebla es muy precaria, tanto que la pandemia casi la aniquila, y la industria del cine está en pañales. Y la pandemia se los había ensuciado gravemente. Yo pensaba, si el ayuntamiento no da adelantos, no revela esa práctica que sirve exclusivamente a una clase. Yo había invertido mis ahorros en la producción y todavía me faltaba una buena parte para pagar la edición. Y me trasladaba a la cabeza la frase del director del Archivo General Municipal. El cabildo funciona así desde el siglo XVI. Y si seguimos en el siglo XVI, ¿yo quién soy entonces para ser tratada así? Para que no hayan tenido la decencia de firmar un contrato. Tal vez soy de la misma naturaleza que los papagayos, por no poseer capital. Porque de los indígenas, los afrodescendientes y de muchos otros grupos identitarios se dijo eso en aquel lejano siglo, que no eran humanos. Según Quijano, la colonialidad sobrevive al fin de las colonias y continúa incidiendo en la distribución del trabajo y sus recursos, perpetuando las relaciones de dominación. El capitalismo solo razona en esta teoría el enlace ineludible que vincula la modernidad eurocéntrica con la opresión en distintos ámbitos de la existencia. Nelson Maldonado Torres y otros pensadores han subrayado el proceso de invisibilización y deshumanización que la colonialidad implica, englobando sus dañinos efectos en la noción de la colonialidad del ser. La teoría pluridimensional de los valores de Fabelo nos permitió observar los esquemas axiológicos que operan a través de la colonialidad en los artistas o creadores de contenido del sur global, a partir de al menos 2 ejes. La convicción de la imposibilidad de crear y el mimetismo blanqueador. La convicción de la imposibilidad de crear. El eurocentrismo se estableció como perspectiva universal durante la colonia y sobrevive después de ella como universo conceptual, construyendo y reconstruyendo su hegemonía, especialmente a través de sus instituciones, universidades, museos, teatros, cabildos, etc. El mundo que forja el proyecto moderno colonial es omniabarcante. Por ello, quizá es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, como señaló Jameson y después de él Check. El mimetismo blanqueador. El sur global, como metáfora del sufrimiento colonial, profesa al norte imperial
una cierta devoción que le empuja a repetir las fórmulas, cánones, técnicas, modas y valores que aquellos producen para insertarse a sí mismos donde se les ha excluido antes. Las ideas sobre la superioridad de la raza blanca son el eje axiológico de ciertos mimetismos que buscan emular su pretendida universalidad. Asumimos, pues, que la colonialidad niega, reduce o automatiza la propia capacidad autopoética, es decir, la realización y afirmación del ser humano en el mundo. La colonialidad de crear, al ser una manifestación de la colonialidad del ser, invisibiliza y deshumaniza, al silenciar la voz propia y hacer a un lado la propia identidad en las representaciones del mundo que se generan, convirtiendo en ficción a ciertos sectores sociales a través de su representación parcial. ¿Y qué hacemos con la colonialidad del ser? ¿Cómo la combatimos? ¿Cómo será posible la descolonización si la colonización conquistó los territorios de la subjetividad, además del político y del socioeconómico? Si la colonialidad es la categoría clave en el diagnóstico de la enfermedad social que con su ayuda se describe, la decolonialidad es esencial para no quedar pasivamente paralizados ante su gravedad y, por el contrario, reconocer en el pasado, encontrar en el presente y diseñar para el futuro las estrategias alternativas necesarias para enfrentar terapéuticamente el mal y procurar el saneamiento de la sociedad. Es una cita de Pablo de 2020. El aparato teórico del marxismo y post-marxismo a partir de Gramsci resulta particularmente imposible de eludir al hacernos esta pregunta. Sus concepciones sobre la cultura y su relación con el poder no deberían pasar desapercibidas, pero el argumento crítico al respecto de su utilización señala una verdad obvia. Gramsci pensaba en los campesinos italianos, tanto como Marx pensaba en el proletariado alemán al describir sus teorías. Considerar ese epicentro de los movimientos revolucionarios en nuestros territorios ha sido criticado como eurocentrismo. Sin embargo, Pablo Corso ha hecho esencialísimas reflexiones sobre la importancia de no echar la criatura junto con el agua sucia de la bañera, como le hemos escuchado decir en no pocas ocasiones sus discípulos, y observar objetivamente la necesidad señalada por Mariátegui de la aplicación del marxismo en América Latina como creación heroica de su gente. Puede ser la siguiente, por favor. Creemos que hay mucho de prejuicio ideológico y interpretación simplificada del marxismo que lo coloca al lado y casi sin distinción de otras posturas francamente legitimadoras de la explotación, la desigualdad y el colonialismo. Prejuicio que mucho tiene que ver con la pérdida de credibilidad de una concepción que erróneamente se identificó con la frustrada experiencia del llamado socialismo real, con el estalinismo y sus crímenes, con el burocratismo, el totalitarismo y la ausencia de la democracia. Sin lugar a dudas, el marxismo y socialismo no están de moda, y sabido es la importancia de las modas intelectuales en los hacedores de teorías sociales, también de 2020. Añado a las palabras de Fabelo que estas modas impactan tanto más a los creadores de contenido como a los hacedores de teorías sociales, por lo que la colonialidad de crear es un fenómeno urgente de visibilización, análisis y cuestionamiento. ¿Y qué es lo que se debe cuestionar? Sino los mecanismos y estrategias del capitalismo, que presuponen la centralidad de un denominado sujeto y la reducción de otros con los que se relaciona a instrumentos de realización de sus propios intereses, los cuales apenas se han transformado desde el siglo XVI. Es arriesgado ignorar los postulados del marxismo, postmarxismo y anarcomarxismo, pues no solo negaríamos una buena parte de la propia historia de la filosofía latinoamericana, que ha nutrido con sus aportaciones a su aparato crítico, sino que estaríamos renunciando a una de las armas concretas de la descolonización que está tan en nuestro alcance para combatir la enajenación capitalista. No es prudente, hay que rescatar a la criatura. Pablo tiene razón en subrayar, así como a desbaratar los insultos inmediatos que le colocan en el mismo saco de cualquier otro eurocentrismo, que articular principios subjetivamente diferentes. No puede entonces ponerse en el mismo saco todos los centrismos, dice Pablo, ni siquiera los eurocentrismos. Por lo mismo, tampoco han de ser desechados a priori como negativos y falsos. Por el contrario, se trata sobre todo de dilucidar en qué medida se corresponden o no son procesos históricos reales y a qué tipo de intereses prácticos sirven. La plataforma pluridimensional de la teoría axiológica de Pablo resulta un punto de partida que recentra los temas del territorio, la identidad, la raza, el género y la clase en esas relaciones desiguales. Pablo es un filósofo que piensa con complejidad.
Si Europa era el centro real, históricamente constituido del sistema mundo capitalista, era absolutamente lógico y natural, lo que no quiere decir legítimo, que también se asumiera desde el punto de vista epistemológico como centro de la historia, del conocimiento y de los valores. La centralidad socioeconómica se complementa necesariamente con la centralidad cultural. En otras palabras, la relación centro-periferia se constituye primero como ser, como conjunto de relaciones sociales, y simultáneamente derivado de ello como conciencia, como subjetividad, como cultura, como saber y como valor. La centralidad de Europa y posteriormente de Estados Unidos en términos sociohistóricos en la constitución del SEAT es llamado como aventura de Sousa Santos como el norte imperial y es expresada, a decir de Fabelo, en la situación de interioridad social que queda marginado todo el resto del mundo no europeo, añado yo, no norteamericano y no blanco. Es importante, reiteramos, distinguir esa centralidad de las autoatribuidas centralidades epistemológica y axiológica, referidas a la aplicación del dominio monopólico de las verdades y de los valores. La diferencia fundamental aquí radica en que mientras la primera centralidad es real y socialmente objetivada, un hecho histórico muy bien estudiado, entre otros, por la teoría de la dependencia y sus categorías de centro y periferia, las otras dos centralidades son construcciones ideológicas que permiten que las relaciones de colonialidad alcancen también las esferas del saber y del valer. Europa y Estados Unidos mantienen cierta centralidad en nuestro sistema económico global. Quizás esta podría ser más o menos relativa para nuestro país, si consideramos la emergencia de otras economías con las que establecemos negocios desde Latinoamérica. Pero si observamos el ámbito epistemológico y axiológico, es fácil observar cómo el norte se adueña de toda verdad y de todo valor a partir de la imposición de su cultura, de sus términos, de sus instituciones, sus tecnologías de creación y difusión, sus idiomas, y la lógica del capital que le guía como valor intrínseco en su identidad colonizadora y sus ansias de dominación. Que una de las políticas del ayuntamiento establezca desde el siglo XVI que no es posible encargar un trabajo a un productor sin capital, sino que debe encargarse a alguien con la capacidad financiera de solventarlo, y solo después de su entrega recibir su paga. Es la prueba de que el Cabildo de Puebla sirve los intereses de la clase hoy, tanto como lo hizo desde su concepción colonial. Y por ello la lucha por la liberación y por la dignidad para quienes quedamos al margen debe continuar sin tapujos. Celebro que la teoría de la modernidad colonial tenga ahora, gracias al pensamiento de Fabelo, una perspectiva multidimensional más justa que les habla del resentimiento y de las acusaciones de racismo inverso, para colocar la complejidad de las prácticas concretas en el centro de la reflexión académica. Felicidades a mi maestro, mi querido Doc, por este justo reconocimiento. Es sin duda un intelectual orgánico en la mejor definición del término, un ser humano que se distingue por su cálida congruencia, como podemos dar fe que hemos tenido el honor de trabajar sirviendo a la admiración de nuestra Ale Chaca, a su lado. Gracias.